el personal y alumnos de la preparatoria número 6, nos sentimos muy honrados porque nuestra institución ha sido elegida como sede del tercer ciclo de conferencias por la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, en coordinación con la Dirección de Nivel Medio Superior. En esta ocasión, con la conferencia del Nuevo Reino de León al naciente Estado Nuevo León, la cual será impartida por el arquitecto Juan A. Alanís Tamés. Aprovecho también la oportunidad para saludar al auditorio virtual conformado por compañeros maestros y cientos de alumnos que nos siguen vía internet a través de la página electrónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A continuación, me complace presentar a ustedes las distinguidas personalidades que nos acompañan en el Presidium. Es un honor para un servidor presentar a una persona muy destacada en el quehacer educativo y además originario de esta región citrícola, el maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Bienvenido, maestro. También contamos con la distinguida presencia de nuestro conferencista, el arquitecto Juan A. Alanís Tamés. Bienvenido. Nos acompaña el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la Sociedad de Historia. Asimismo, contamos con la grata presencia de la maestra María Isabel Ruiz Aguirre, directora de Educación de nuestro municipio. Y por supuesto, la anfitriona, la maestra Francisca Rodríguez Ibarra, directora de nuestra preparatoria número 6. Además, nos hace el favor de acompañarnos la exdirectora de nuestra preparatoria y aún maestra, la maestra en Ciencias, María del Carmen Cristiano Benavides. Muchas gracias, maestra. De la manera más atenta, pido a la directora de nuestra institución dé la bienvenida oficial a este evento. Buenos días. Pues les agradezco estos minutos que me han concedido. Primeramente, pues para dar la bienvenida y para agradecerles a las personas que integran el Presidium el día de hoy, al presidente de la Sociedad de Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística del Estado de Nuevo León, a su secretario, sobre todo a nuestro conferencista del día de hoy, al arquitecto Juan Alanís, y también a la maestra María Isabel, que ella, como ustedes saben, es la directora de educación de nuestro municipio. Igualmente, muchachos, les agradezco a ustedes el hecho de que estén aquí en este evento tan importante para nuestra preparatoria. Es un evento que realmente nos halaga y nos honra la presencia de estas personas en nuestra preparatoria número 6. Igualmente, con mucho aprecio y con mucho respeto, quiero saludar a los estudiantes que se encuentran en sus preparatorias, en las 28 preparatorias que faltan, la nuestra, la 29, ¿verdad? Claro, son 29 las preparatorias que el día de hoy están esperando la conferencia del arquitecto Alanís, y les saludo con mucho aprecio. Se encuentran aquí con nosotros, pero ustedes saben que de manera virtual. Y quiero aprovechar estos minutitos que se me han concedido
primeramente para resaltar las cualidades de las personas que se encuentran en el presidio. Ustedes saben que vivimos momentos difíciles, que el mismo ser humano nos ha provocado un ambiente de mucha violencia, pero yo quiero resaltar en este momento las virtudes de las personas que tenemos aquí al lado, porque ellos se han preocupado en conjunto con nuestra universidad, se han preocupado por la educación de todos nuestros jóvenes. Están realmente viviendo los valores que ha escrito la universidad en su nueva visión. Creo que este es el camino exacto, muchachos, el que estamos nosotros llevando para tener una mejor vida. Ellos se han preocupado o han hecho un alto en su camino para venirnos a dejar estas enseñanzas. Vamos a aprender, sí, historia, y vamos a aprender el día de hoy de la historia, pero sobre todo yo quiero que aprendamos de las personas que nos acompañan, de su responsabilidad ante la sociedad, de la responsabilidad de nuestros líderes en la universidad, sobre todo de nuestro rector, que realmente está muy preocupado por la educación de todos nosotros. Entonces, de nuevo y por último, para terminar con mi intervención, les agradezco de veras a todos ustedes el que se hayan tomado un tiempo para dedicarle a estos jóvenes que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias, maestros, muchas gracias, muchachos, y con ese entusiasmo que los caracteriza, pues en un momento seguiremos la conferencia del maestro, del arquitecto Alanís. Muchas gracias. Enseguida, el maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia y Estadística, hará uso del micrófono para dirigir un mensaje. La Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, con mucha satisfacción, recorre las preparatorias de la universidad para que nuestros consocios especialistas en temas de la historia de México, siglo XIX, siglo XX, en este semestre estamos cubriendo el siglo XIX, donde se habla de la parte última de la colonia, la transición a la independencia, como hoy lo vamos a escuchar en voz del arquitecto, porque como decía nuestro maestro conductor de este evento, el señor rector, doctor Jesús Anse Rodríguez, tiene mucho interés en que los jóvenes de preparatoria reciban un conocimiento de la historia, ampliar lo que leen ustedes ordinariamente en la clase diaria, que sirva de apoyo a los profesores que dan esta materia. Y compartimos este criterio y hemos encontrado una gran recepción por parte de directores y directoras de nuestras preparatorias, porque se entiende que en la medida en que ustedes reciben más información sobre historia de México, la interpretación de algunos personajes, de algunos hechos históricos, nos sirve para formar un pensamiento social que nos identifique, y la historia nos da el conocimiento para esa identificación. No estamos hablando de uniformar el conocimiento, no estamos hablando de uniformar la interpretación de la historia. Lo que queremos es que nuestros profesores de preparatoria, que nuestros estudiantes tengan los elementos, el conocimiento para esa interpretación, y que lleguemos a formar un pensamiento social que nos identifique. Nosotros nos formamos
porque nuestros maestros le ponían mucho sentimiento a la enseñanza de la historia de México. Yo estudié en el Mariano Escobedo, estudié en la secundaria nocturna que estaba anexa a la normal en aquellos años, es prehistoria, pero nos tocó esa suerte de tener al profesor Ciro R. Cantú, de tener al profesor Carlos Treviño Quiroga, y bueno, yo soy de los Moyas que hay en Montemorelos. No sé si aquí hay algún Moya, pero tenemos algún parentesco porque mis raíces de las familias Moyas están en Los Arroyos, una comunidad cercana, pero aquí en Montemorelos tengo todavía primos, tíos y algunos familiares más. Bueno, pues la recepción que nos hace la maestra Francisca, directora de la Preparatoria 6, preparatoria que conocemos desde su origen, cuando el maestro licenciado Bernardo Flores iniciaba en los años 60 esta jornada. Después en los 70 estuvimos de visita, pero allá por la calle Juárez, junto a la calle Zaragoza, ahí estaba la preparatoria. Me dice la maestra directora que ahí, en el cambio que se hizo a este nuevo edificio, pues a ella le tocó inaugurar este edificio de la preparatoria y otros compañeros venían del edificio antiguo. Bueno, pues con gran beneplácito les decía, estamos en esta preparatoria de Montemorelos, donde tenemos nuestras raíces familiares, pero también formativas. Para nosotros el ejemplo de nuestros profesores siempre era un tipo de enseñanza que no apreciábamos de momento, pero que con los años nos dimos cuenta que ellos nos enseñaron a valorar a nuestros adultos, a nuestros padres, a nuestros maestros y reconocer en la historia, porque teníamos maestros muy aplicados, no tenían grados de maestría ni doctorado, eran autodidactas, pero con un gran conocimiento y una gran vocación por formarnos un pensamiento que nos identificara. Y creo que seguimos su ejemplo y hemos recorrido más de 40 años en la enseñanza de la historia. Yo no soy un escritor de historia, escribo otras cosas, pero siempre consideramos que formar historiadores, formar profesores de historia es una vocación que tenemos de muchos años en la normal superior, en la universidad, y ahora volvemos a las preparatorias en este programa académico del doctor Anser, el doctor Ubaldo, secretario académico, el maestro Alejandro, director de preparatorias, donde con mucho gusto acudimos y nuestros consocios, sin más valoración que el aprecio que recibimos de sus directivos y de sus alumnos, nos reciben, y para nosotros esta es la mejor compensación, el mejor pago, entre comillas, por este trabajo educativo que hacemos fuera de programa, pero en apoyo a los programas que ustedes llevan con sus maestros en las preparatorias. Así pues, deseamos que este año escolar sea fructífero, que ustedes aprovechen no solamente estas pláticas, estas conferencias, sino que también aprovechen la guía de sus maestros. Con los profesores hay que verlos como amigos, como alguien que te puede ampliar el conocimiento, y en esa medida ustedes tendrán acceso a las facultades y esperemos reencontrarnos en otro contexto de su vida universitaria. El mejor de los éxitos, felicidades, y que ustedes aprovechen no solamente esta conferencia, sino todas las que se difunden todos los jueves a las 11 de la mañana en la página web de la universidad. Se transmite por vía internet, y qué bueno que estamos en Montemorelos y que llegamos a todas las preparatorias de la universidad. Felicidades y el mejor de los éxitos. Muchas gracias al profesor Arturo Delgado Moya. Enseguida voy a permitirme leer algunos datos relacionados con el currículum de nuestro invitado, el conferencista, el arquitecto Juan Alanista Mes. Es un excelente escritor e investigador de la historia regional.
de la que tiene más de 21 títulos publicados como Historia de Santiago, Nuevo León, Historia de los Montañeses del Álamo, Un barrio lleno de música, etc. Ha sido presidente de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José P. Saldaña, y presidente nacional de la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas. A partir de 1986 es cronista del municipio de Santiago. Es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciado en Educación Media con la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Normal Superior del Estado. Bien, respetuosamente pido a los miembros del Presidium pasen a ocupar los lugares en la primera fila para disfrutar de tan interesante conferencia. Sí. Micrófono inalámbrico. La historia es muy interesante cuando logramos identificarnos con algunos de los personajes de aquellas épocas, trasladando hechos históricos a nuestra realidad mediante un análisis que nos pueda permitir formar un pensamiento crítico y social que nos ayudará a comprender en gran medida los acontecimientos de nuestra sociedad actual. Bonita la historia cuando sabemos interpretar y relacionar lo pasado con lo presente. Enseguida, el conferencista hará uso del micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, ¿sí? ¿No se escucha? No. ¿Ahí sí? No. ¿Sí? Perfecto. Era el volumen, yo creo. Pues muchas gracias por recibirme aquí en esta Escuela Preparatoria número 6 de Montemorelos, Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a hacer un recorrido breve del nuevo Reino de León para llegar a la independencia y lo que tuvo que ver nuestra región con ella y quienes estuvieron por aquí, cómo estaba la situación económica, cómo estaba la situación general del nuevo Reino de León. Lo que estamos viendo aquí es el escudo de Monterrey, que si ustedes observan, lo que llama bastante la atención es lo que ellos en ese tiempo, en el tiempo de Nicolás de Azcárraga en 1672, pues tenían como personajes estelares. ¿Quiénes eran los indígenas? Ahí está un indio lanzando su flecha hacia el sol, que está detrás del Cerro de la Silla, que ya era un símbolo importante. En ese tiempo, lo que teníamos en la región eran grupos autóctonos de indígenas que los españoles, algunos los bautizaron con nombres en español como Rayados, Borrados, Come Pescados, etcétera, y otros nombres autóctonos fueron quedándose, que fueron los menos tal vez, pero hay huachichiles, hay janambres y hay otros nombres autóctonos. Todavía nos quedan incluso algunos nombres en la región. Si vemos, en Monterrey tenemos todavía Chipinque, en Santiago tenemos la cascada del Chipitín, en Allende todavía existe un lugar que le dicen la Chancaca. Son nombres autóctonos totalmente. Así es que de esos nombres autóctonos, Montemorelos tuvo también sus grupos importantes de indígenas que merodearon por todo este sector, y precisamente los dos indígenas que atacaron la ciudad de Monterrey el 8 de febrero de 1624 fueron el Guajuco y el Colmillo. El Guajuco y el Colmillo, dos indígenas de la región, de esta región, precisamente por eso el río de Ramos, que colinda con Montemorelos, en su nacimiento se llama precisamente de el Colmillo, así se llama el punto, porque el Colmillo merodeaba por ahí. Y el Guajuco atacó la ciudad de Monterrey el 24 y un año o dos después, en 1626, fue acribillado por los mismos
fue muerto a golpes aquí junto al río Pilón, pasando el río Pilón. Ahí se dice que fue la muerte de este indio guajuco. Pasamos a la siguiente, por favor. De los orígenes, ya sabemos lo de don Diego de Montemayor, las 12 familias que vinieron a fundar Monterrey. Antes había estado, por supuesto, Carvajal y de la Cueva, haciendo este cuadrado trágico que le llaman algunos autores, porque él dijo desde Tampico hacia el norte y desde el mar al mar, y todo eso comprendía Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Zacatecas, parte de Chihuahua y parte de Sinaloa, y era enorme lo que era el nuevo Reino de León, que no era cierto. Se había equivocado enormemente en las distancias y después se fue corrigiendo con el tiempo. Nuevo León, el nuevo Reino de León, ya vimos cómo quedaría. La siguiente, pertenecíamos por supuesto a Guadalajara. Si ustedes alcanzan a ver en este mapa que es del tiempo de Hernán Cortés, de los viajes que hizo Hernán Cortés a nuestro territorio, pues nos vamos a encontrar que el obispado de Guadalajara abarca hasta todo Texas y un poquito más allá hasta Luisiana, casi hasta Nueva Orleans podríamos decir, pero eso era también los mapas que en aquel tiempo permitían. El siguiente, por favor. Dentro de la arquitectura que estaba antes de la independencia, o sea, en el nuevo Reino de León, la arquitectura tuvo un lugar muy importante. El Palacio del Obispado, que fue construido en 1784 por Fray Rafael Berguer, que era un obispo que había estado también acá en Linares, y que hizo la casa de reposo, la casa de retiro para él, en la loma que le llamaban en aquel tiempo de la Vera, porque estaba a la vera del camino que iba de Monterrey a Saltillo, y ahí en esa loma de la Vera, hoy conocida como la Loma del Obispado, se construyó este palacio que le llamamos ahora el Obispado, y que es uno de los dos en todo Nuevo León que tiene trazo armónico, que es a base de triángulos equiláteros, y que este diseño es con mano posiblemente de gente de Zacatecas o de Tlaxcaltecas. Pasamos a la siguiente. Ahí tenemos otro de los edificios que tienen trazo armónico, que es el Santiago Apóstol, la iglesia de Santiago Apóstol, que está en Santiago, Nuevo León. ¿A qué se debe esto del trazo armónico? Pues que las temáticas tienen mucho que ver. El cuadrado de Pitágoras por ahí, el rectángulo de Pitágoras que forma unos triángulos, la altura, para que vean lo arquitectónico y lo proporcionado de todo esto. Estamos hablando del nuevo Reino de León. Este fue construido en 1745, aunque esta fotografía corresponde a 1901. Si ustedes ven la altura de la puerta, el doble es la altura del símbolo papal, que son las llaves de San Pedro. Luego el doble es el escudo central, el doble va a dar la altura de la cúpula que está en el altar principal, y el doble es el tamaño de la iglesia. Todo es matemático, y como si esto fuera poco, la distancia que hay desde el piso hasta la parte más alta del templo es la misma distancia que hay desde el piso hasta el centro del altar. Todo era mágico, todo era místico, todo era religioso, todo era una arquitectura que tenía el nuevo Reino de León muy importante. Hay todavía una ventana que deja entrar un rayo de luz a las 2 de la tarde de los días 2 del segundo mes de cada año. El 2 de febrero a las 2 de la tarde, el rayo de sol incide en el crucifijo. La siguiente, por favor. Ahí tenemos a uno de los personajes que va a ser importante en todo este movimiento previo a la independencia, a don Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, mejor conocido por nosotros como el Padre Mier. A él le vamos a deber ser el precursor de la independencia, junto con Ramos Arizpe, junto con Bernardo Gutiérrez de Lara. Él va a ser el primero que traiga la imprenta a la ciudad de Monterrey y va a convencer a Francisco Javier Mina de que venga a luchar por el movimiento de independencia. Pero vamos a ver primero cómo estábamos en tiempos de Fray Servando Teresa de Mier. Monterrey, la capital, según lo informaba el gobernador, que era en ese entonces Herrera y Leiva, José Simón de Herrera y Leiva, que era coronel, él era el que el virrey había nombrado como
gobernante de 1795 en adelante. En 1804, 6 años antes de la independencia de México, le pedía el virrey, que era pues nada más y nada menos que Calleja, que le mandara para San Luis Potosí 5 regimientos, 5 milicias le llamaban en aquel tiempo, de gente del nuevo Reino de León, para combatir lo que pues se veía como un fuerte movimiento que estaba empezando a surgir y todo lo demás. Entonces este gobernante, Simón de Herrera y Leiva, le dice que las penurias por las que está pasando Monterrey no le permiten juntar tanta gente, y que si no hay un apoyo económico de parte del virreinato, pues no se puede hacer nada, que Monterrey estaba pasando por una crisis fuerte, que la industrialización que tenían en ese momento pues era mínima, porque la minería de la cual querían los españoles que se hubiera explotado el nuevo Reino de León no era de tanto auge, sino todo lo contrario, iba en plena decadencia según este gobernante, y esto era terrible, ya que lo único que mantenía la región eran los trapiches, esas moliendas en las que se producía la caña de azúcar, y con esta los productos de la molienda, que por cierto Montemorelos, y aquí hacemos otra pausa, es uno de los pocos municipios que todavía conservan algunas moliendas, algunos molinos de caña que todavía hay por acá por Gil de Leiva, allá junto al arroyo, en la parte de arriba, y en otros puntos aledaños a Montemorelos, pero dentro del municipio de Montemorelos. Es un orgullo y ojalá que se sigan conservando en los años futuros. Estamos en 1804 y en ese tiempo las únicas fábricas, le dice el gobernador Simón de Herrera y Leiva, eran estos trapiches, y además algunos obrajes y algunas pequeñas fábricas o labores en las que se hacían cobertores o colchas, y también algunas pequeñas fábricas de zapato, de calzado, otras de curtidería, donde se curtía la piel de los animales, porque la ganadería y la agricultura eran prácticamente lo que sacó a Monterrey adelante en esos años difíciles. En 1805 se dice que se producían entre 25 y 30 barriles de aguardiente, que era lo que tomaban generalmente en el nuevo Reino de León, el aguardiente. 25 a 30 barriles, producción de todo un año. Esos 25 o 30 barriles se acaban en un torneo de dominó en 20 minutos, para que tengan una relación de tiempo. Al estallido de la independencia de México, tiene que sobresalir algunos de los personajes más importantes. Hablábamos de Fray Servando Teresa de Mier, y el que él haya sido diputado hasta después de la consumación de la independencia no le quita los méritos de todo el sufrimiento y de todos los pasajes que tuvo que pasar para que llegara a la independencia. Tuvo mucho que ver junto con Ramos Arizpe en todos esos años previos. Afortunadamente le vio desarrollar, vio cómo surgió la independencia, tuvo que escapar de muchas prisiones, lo encarcelaron por lo menos 10, 12 veces. De hecho, se dice que todavía su alma sigue en penitencia, sigue por ahí. La siguiente, por favor. Esto es una momia que se decía que era de Fray Servando Teresa de Mier, y que fue exhibida en circos de la época, o carpas de la época, que viajaban por Centro y Sudamérica, y que la presentaban como un atractivo, la momia de Fray Servando. No se supo dónde quedó, si sí era cierto esto, o era, ya saben que en los circos a veces hay circo, maroma y teatro. Pues aquí no se supo si realmente era o no. Lo que sí es que no hay un lugar donde quedaron, preciso de dónde quedaron sus cenizas, sus restos. Otro de los personajes, no lo tenemos por ahí, pero podemos poner la siguiente. En este tiempo de la imprenta que trajo Fray Servando Teresa de Mier, y que tendría mucho que ver cuando se haga la transición, porque lo vamos a ver al final nuevamente. Recuerden, esta imprenta fue la que trajo el padre Mier de Europa a través de Estados Unidos, y que la hizo llegar a Monterrey.
Esto fue ya en 1817, pero durante los años previos a que llegara esta imprenta, en la que no se pudo hacer lo que se hizo en la Revolución, de imprimir volantes, imprimir propaganda para apoyar a la independencia, a los insurgentes, sí hubo personajes muy destacados. Vamos a encontrarnos con, además de Ramos Arizpe, nos vamos a encontrar con Bernardo, el general Bernardo Gutiérrez de Lara. ¿Cómo es que participa Bernardo Gutiérrez de Lara? De una manera muy importante. Cuando Calleja manda a su gente desde Veracruz para que vía Tampico lleguen a detener el camino que llevaba don Miguel Hidalgo y Costilla rumbo a los Estados Unidos, y que ya era de conocimiento del virrey que iban a pedir ayuda a Estados Unidos, van a tratar de detenerlo. No logran hacerlo, ni siquiera tiene nada que ver el personaje que manda Calleja por allá, porque es don Joaquín Arredondo. Él recibió su nombramiento en Agualeguas, y esto lo hace hasta años después de iniciada la independencia. Pero durante este tiempo ya había estado Bernardo Gutiérrez de Lara en trato directo con don Miguel Hidalgo y Costilla, y lo había comisionado por la parte que corresponde al Nuevo Santander, que ahora es Tamaulipas, para que juntara gente en ese estado y en la parte del norte, que era Texas, cuando era todavía estado mexicano, y que formaba parte junto con Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, esta región noreste en la que estamos hablando, y que el nuevo Reino de León tuvo mucho que ver. Bernardo Gutiérrez de Lara logró hacer un gran movimiento en Texas. Ahí recabó mucha gente para que luchara a la causa de la independencia de don Miguel Hidalgo. Don Miguel Hidalgo, ya conocemos, fue detenido no por este hombre Arredondo, sino por Acatita de Abaján. En Acatita de Abaján, ahí Elizondo fue el que lo traicionó, haciéndose pasar por uno de los insurgentes, y detuvieron a Allende, Aldama, Basolo, y al propio Hidalgo y al hijo de Allende, que también iba por ahí, y a todo bajo una treta que esta es digna de contarse, pero en otra ocasión que tengamos un poquito más de tiempo. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta era la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Como ven ustedes, eran solamente algunas manzanas de los habitantes que mencionaba por ahí Leiva, que tenía el nuevo Reino de León antes de la independencia. Contaba alrededor de 41.740 gentes, de las cuales 6.700 vivían en la ciudad de Monterrey. O sea, Monterrey era un pueblo prácticamente, un pueblo pequeño de 6,000 y pico de gentes. Había más de 40,000, más de 35,000 en el resto del nuevo Reino de León. Había municipios que casi le igualaban. Linares casi tenía esa cantidad, la mitad tendría Santiago, porque era Santiago y Allende una sola población. Montemorelos también tenía buena cantidad de habitantes comparada con lo que tenía Monterrey, o sea, tendría cuando menos la mitad de lo que tenía Monterrey. Pero nos vamos con este hombre Arredondo, que lo manda el virrey de la Nueva España, y él establece sus dominios en lo que ahora conocemos como Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, pero cuando era el Nuevo Santander se llamaba Villa de Aguayo, y ahí destrozó a cuanto insurgente se le puso en el camino, desde Tampico, Ciudad Victoria y toda la región de Tamaulipas, a todos ellos, porque era malvado, era un hombre sin escrúpulos, un hombre, Joaquín Arredondo, pues tenía todo el apoyo de Calleja, pero era de las huestes más tremendas. Y él vino a estar al frente, una vez que se inició la independencia, vino a estar al frente del gobierno, porque era una especie de comandancia lo que se llevaba a cabo.
en Monterrey 1814, y 3 años después, en 1817, iría a enfrentar otra vez al Nuevo Santander desde Monterrey. Joaquín Arredondo iría a enfrentar al capitán español, héroe de la independencia de México, gracias a la invitación que mencionamos que le había hecho precisamente Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra. El padre Mier convenció a Francisco Javier Mina de que luchara por la independencia. Tenía un poder de convencimiento, un poder de oratoria, por eso fue diputado, por eso fue un personaje sobresaliente, porque tenía dentro de sus anales, dentro de su historia, haber convencido para que entrara al catolicismo a un rabino, a un rabí, que ya eso es bastante decir, a otro de otra religión, convencerlo por medio de la historia, los cánones religiosos y el poder de convencimiento que tenía Fray Servando Teresa de Mier. Luego, Bernardo Villamil y Barrera toma la posesión del nuevo Reino de León, esto en ese año de 1817 del que estamos hablando, pero poco le duró gusto. A Bernardo Villamil y Barrera casi es un personaje medio que pasó desapercibido para la gente del nuevo Reino de León, y para los historiadores no nos dice mucho. Duró en su cargo 3 meses, 3 meses nada más duró en su cargo, porque sería el último nombrado por un virrey, ya no más. O sea, ya había iniciado la lucha de independencia, y estamos hablando de 7 años después. Todavía teníamos en el nuevo Reino de León el virrey que nos mandaba decir quién iba a ser y quién iba a ser y quién iba a ser. Pues este hombre, Bernardo Villamil, fue el último, y fue don Francisco Bruno Barrera al que le tocó por suerte sustituirlo. Y Francisco Bruno Barrera también le tocó la transición de la consumación de la independencia que hiciera Iturbide. Iturbide sería pues un personaje también extremo, por decirlo de alguna manera, porque aunque le tocó la consumación de la independencia, después se engolosinó. Él quiso hacer de México un imperio, y que él fuera el primer emperador mexicano en la historia, y prácticamente lo logró de pasada, pero fue algo que no lo apoyaron ni sus propias gentes. En el caso de Joaquín Arredondo, de 1817 a 1821, que se llegó a la consumación, esos 3 años se las pasó en blanco prácticamente. Dicen sus biógrafos que lo único que organizaba eran bailes, fiestas, convivios, si acaso por ahí también intrigas entre el cabildo, que era un cabildo eclesiástico, y las autoridades militares y las autoridades civiles, que no las sabían en gran medida, y él desarrollaba simple y sencillamente paseos, fiestas y nada más. Y luego de que Iturbide proclamó la independencia de México, Arredondo se convenció de que no iba a poder, con sus fuerzas que tenía, pues apoyar a este hombre para nada, y que todo sería inútil, por lo que celebró una junta con las autoridades. Fue un 12 de junio de ese 1821, cuando ya estaba consumada la independencia. Juntó a todas las autoridades en el nuevo Reino de León y les dijo que él reconocía el plan de Casamata en Matamoros, Tamaulipas, ese plan de Casamata, donde se aceptaba la independencia de México con respecto a la corona de España, con respecto al pueblo español. Y le entregó a don Gaspar López, pasamos a la siguiente por favor, a don Gaspar López Arredondo, le pasó el poder. Don Gaspar López iba a tener un impacto muy interesante. Aquí tenemos la siguiente, es el mismo anterior, cómo fue desarrollándose Monterrey, el crecimiento que tendría ya en tiempo de 1798 es el mapa, pero este crecimiento duró hasta prácticamente la independencia.
el norte está hacia arriba. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó con Arredondo? Arredondo, simple y sencillamente, cuando le pasó el poder a don Gaspar López, se fue a radicar a San Luis Potosí. Ahí pues no lo podían ver tampoco, porque pues ya estaba la independencia bien arraigada en todo el país, ya estaba consumada la independencia, y él era una persona prácticamente non grata que había salido del nuevo Reino de León, y por sus antecedentes mejor se fue a vivir a La Habana, en Cuba, y ahí murió. En 1822 se había reunido el Congreso Nacional para dictaminar sobre la formación de los estados, cómo iban a quedar. En la parte noreste de los 4 estados que ya platicamos, no había más de 300,000 habitantes, por lo que algunos sugirieron que se formara un solo estado. Imagínense, el estado conformado por Coahuila, Texas, Nuevo León y Tamaulipas, y que Monterrey fuera la capital. Ese era un pensamiento. Otros, como el doctor Arroyo, el doctor José León Lobo, él dijo que era muy grande, que sería muy peligroso, y que además Texas tenía ya alguna población norteamericana viviendo por ahí, y que no sería, fue el que predijo que Estados Unidos no le caería mal, lo dijo palabras más o palabras menos, agregarlo a su nación, este territorio de Texas. Ya estaba anticipando en 1822, y prácticamente 24 años después pasaría lo que predijo este hombre en ese tiempo, el doctor José León Lobo. Por eso algunos prominentes hombres que ha tenido el nuevo Reino de León y el estado de Nuevo León, hay que tomarlos en cuenta. A veces las premoniciones como esta que hizo son desatendidas o no escuchadas. Si esto hubiera llegado a tiempo a México, quién sabe cómo estaríamos ahora. La siguiente, por favor. Lo que vimos ahí fue el escudo de armas de los Arredondo, que ese sí le dio mucho impulso. La siguiente. Ahí tenemos otro de los edificios que existieron hasta principios del siglo pasado, pero que eran parte de aquel trazo armónico del que hablábamos ahorita, de la Villa de Santiago, de la iglesia del Obispado en la Loma de la Vera, y que era el Templo de San Francisco, que estaría en la calle de Zaragoza, frente al Círculo Mercantil y frente al Palacio Municipal de Monterrey, una cuadra de Constitución o una cuadra de llegar al río Santa Catarina, y fue demolido luego de que en tiempos de la Revolución destruyeron los revolucionarios buena parte de él, de su interior se robaron lo que podían, y lo demás mejor se destruyó. La siguiente. Vamos a ver el Palacio del Obispado, que en planta tanto en planta como en elevación conserva ese trazo armónico, y que este hermoso palacio forma parte de la arquitectura del nuevo Reino de León, que después serviría de cuartel para los norteamericanos, y serviría al principio fue la casa de reposo de Fray Rafael Verguer en 1784 hasta su muerte, y en la parte de la cúpula, en la parte baja, contaba con una capilla. Era su casa de reposo y la capilla, todo con trazo armónico. La siguiente. Ahí vamos a ver el crecimiento que va teniendo la ciudad de Monterrey. Es un plano ya del siglo XIX. Montemorelos forma parte importante, importantísima diría yo, en el nacimiento del estado de Nuevo León, que es a donde vamos a concluir, que es la parte final, precisamente. Y estamos hablando de que sería una parte importante porque José María Parás y Ballesteros, el alcalde de Montemorelos, Nuevo León, como ustedes lo saben bastante bien, porque son de las páginas que más conocen, sería el alcalde que participaría dentro de la selección de 11 diputados que harían la Carta Magna para el estado de Nuevo León, el naciente estado de Nuevo León, que se dio mientras estaba a nivel nacional y americano, y hasta
yo diría mundial, porque Fray Servando fue una figura mundial que anduvo en España, que anduvo en Argentina, que anduvo en todas partes. Mientras estaba la figura de Fray Servando llegando al Congreso Nacional de México, aquí estaba distinguiéndose Parás como un excelente alcalde y luego como un excelente diputado que formaría parte de ese inicio de formación. El 7 de mayo de 1824, 7 de mayo de 1824, es cuando se da el decreto, que es el número 43, para que lo recuerden siempre, es el decreto firmado por un coronel de nombre Cirilo Gómez Anaya. Cirilo Gómez Anaya es el coronel que firma el decreto en el que se forma el Estado de Nuevo León, el pujante Estado de Nuevo León, que sería ejemplo, puntalanza de muchas actividades a partir de ese momento, y les voy a decir y explicar por qué. Este decreto 43 fue sancionado, promulgado por Vicente Guerrero, poco tiempo después. Vicente Guerrero va a tener mucho que ver en que se le otorgue a Nuevo León la figura del Estado constitucional a partir de ese año de 1825, cuando entra el primer gobernador constitucional del Estado, y es precisamente José María Parás y Ballesteros. José María Parás y Ballesteros lo conocen de sobra, pero hay que recordar siempre que él fue el impulsor que le dio más auge a la educación. Él apoyó y convirtió el seminario en una universidad y empezó a apoyar todo lo relacionado con esta educación. Pero para nosotros los historiadores forma parte importantísima, porque lo que había iniciado el padre Mier de traer una imprenta, él le da el uso oficial y desarrolla lo que sería la primera imprenta del gobierno del Estado de Nuevo León. Parás también edita el primer periódico oficial para el Estado de Nuevo León, que sería la Gaceta. La Gaceta va a ser el primer órgano informativo y el primer órgano oficial con que Nuevo León se puede manifestar y expresar. Pero no fue lo único que hizo. Ballesteros, vamos a encontrar decretos en apoyo a la industria, decretos en favor de los ciudadanos, decretos por todas partes, porque como gobernador puso un ejemplo extraordinario, no porque esté en su tierra, pero sí es un personaje del que tienen que sentirse ustedes muy orgullosos de que sea de aquí. Parás Ballesteros era militar con grado de capitán en infantería, y además de haber sido alcalde cuando se llamaba Valle del Pilón, todavía no tenía el nombre de Montemorelos, le tocó en suerte formar parte del equipo de los 11 diputados que se distinguieron en el primer Congreso Constituyente, que esto fue el 5 de marzo de 1825, con esto estoy finalizando. Impulsó la agricultura, la minería, también formalizó, la siguiente por favor, la primera imprenta que ya mencionamos del gobierno estatal, el periódico oficial de la Gaceta Constitucional, la enseñanza superior, dispuso la primaria como obligatoria. La siguiente, ahí estamos con la ciudad de Monterrey, como pues era un cachito ya en el estado de Nuevo León, 1854 es esa litografía. La siguiente, ahí tenemos Montemorelos en 1828, cuando ya teníamos al presidente municipal de gobernador de todo el estado de Nuevo León, del naciente estado de Nuevo León. Eran el centro, las principales calles, y con los nombres que tienen por ahí que son antiguos, a lo mejor no los van a identificar, a lo mejor sí, pero ahí se los dejamos de tarea. Impulsó, decíamos también, que la primaria fuera obligatoria, y no solamente que fuera obligatoria, sino que fuera gratuita. Desde 1824 impulsó para que la educación fuera gratuita. Casi nada más le faltó decir que fuera laica para haber estado adelantado 100 años a su tiempo, pero cuando menos dijo obligatoria y que no le cueste al pueblo. Ordenando la creación de por lo menos, fíjense nada más, y con esto termino,
que hubiera 2 escuelas por cada uno de los municipios del estado de Nuevo León. Enhorabuena, y cerramos con la última. Ahí está José María Parás y Ballesteros. Muchísimas gracias. Nos quedan todavía algunos minutitos para las 12, porque me dijeron que dejara unos minutitos por si alguno de ustedes tenía alguna duda. Perdónenme si le di algo de velocidad, a mí me gusta abarcar mucho y a veces me voy muy rápido. Pero si hay preguntas de algo que no terminaron de escribir, o algo que les quedó en el aire, o que lo dije muy cuatrapeado, así decimos en algunos lugares, para que... Sí. Adelante. Los dos, no fueron 2 grupos indígenas, fueron un solo grupo de indígenas de Huachichiles, comandados por 2, que eran el capitán Guajuco y su hermano Colmillo. Como ustedes ven, el Guajuco era nombre autóctono y viene a ser el primer personaje famoso, nativo de la región, porque Carvajal, Diego de Montemayor y el anterior, todos fueron, Alberto del Canto, todos fueron europeos, o de Portugal o de España. Entonces los primeros 2 indios famosos, el Guajuco y el Colmillo, nativos de esta región. ¿Alguien levantó por ahí así? ¿Aún existe el Palacio del Obispado? ¿O lo destruyeron? Sí, el Palacio del Obispado afortunadamente se ha convertido en el Museo de Historia Regional. Cuando vayan a Monterrey, visítenlo y no dejen de visitar el Palacio de Gobierno del Estado, donde ahí está la principal información de la plática que les he dado el día de hoy. Ahí está la fotografía de Parás y Ballesteros, ahí está la fotografía de la historia de los gobernantes, ahí están los antecedentes más importantes de todo este gobierno. Esos 2 museos, el de Historia Mexicana, el del Noreste, el Palacio del Gobierno y el del Obispado, son necesarios que cualquier joven de la edad de ustedes ya debe de conocer y enamorarse de esa nuestra riqueza histórica. Sí. Sí, el general Bernardo Gutiérrez de Lara fue el primer gobernante posteriormente de Tamaulipas y fue el primer embajador que estuvo en Estados Unidos, de Norteamérica, pero la participación importantísima de Bernardo Gutiérrez de Lara es que se fue a Texas y ahí recabó una gran cantidad de insurgentes. O sea, los tejanos nos apoyaron en la independencia de México, los autóctonos, por ahí, los norteamericanos, no estoy hablando de ellos no participaron. Pero Bernardo Gutiérrez de Lara y a toda la familia, en la que había un sacerdote, Antonio Gutiérrez de Lara, y había otros hermanos, les quitaron todos los bienes, Arredondo, y ellos, una vez que se consumó la independencia, ninguno pidió que se les devolvieran sus tierras, ninguno pidió que se les indemnizaran, ninguno pidió subsidios, ni apoyos, ni nada. Por cierto, Bernardo Gutiérrez de Lara estuvo viviendo algún tiempo aquí cerquita en Linares y luego conoció la Villa de Santiago, se enamoró y ahí le gustó para vivir sus últimos días y ahí fue sepultado con honores y es uno de los personajes más importantes para Tamaulipas, primer gobernador nada más, que se encuentra en el altar principal. Ahí lo sepultaron en la Villa de Santiago. Muy importante personaje. Eso fue el 13 de mayo de 1842 en lo que le llamaban entierro mayor. Había entierro menor para la gente, que era la gente del pueblo, la gente humilde, la gente normal, pero los más importantes eran sepultados dentro de la iglesia y los más importantes, como Bernardo Gutiérrez de Lara, en el altar principal. Ahí abajo está. ¿Alguna otra pregunta? No. Todavía nos quedan 3 minutos. Aprovéchenlos porque después de 3 minutos se acaba. De larga distancia no tenemos ninguna pregunta. Aquí estuvo muy claro todo. Me felicito yo mismo.
No hay preguntas. No, pues es que ustedes saben mucho de Parás, ¿qué les puedo decir yo? ¿Qué más? ¿Nada? ¿Sí? El Palacio del Obispado y el de Villa son los únicos con forma construcción armónica. Trazo armónico, exactamente, son los únicos dos edificios. Claro que hay más antiguos, como está el de los Dulces Nombres, que es un edificio muy antiguo, pero ese edificio no tiene un trazo armónico. Es una construcción de una casita, de un templo pequeñito hecho con sillar de la región y lo que sea, pero que la Catedral de Monterrey no tiene trazo armónico, es un trazo ya pues más moderno. Ese trazo armónico es muy interesante y le voy a pedir a la directora que me invite un día a traerles el por qué la iglesia de Santiago es de trazo armónico. Ahí hay filminas donde van a entender todo esto. Que sean ustedes los invitados para que... Maestra Paquita, ¿sí? Bueno, ya estoy reinvitándome, pero eso va a ser a nivel personal, eso es nada más como pilón, porque ustedes son del Valle del Pilón. ¿Algo más? Mil gracias y voy a pedir un aplauso para las autoridades y para los dirigentes de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia que hicieron posible este día, que para mí va a ser inolvidable. Espero que a algunos de ustedes les caiga el 20 y que también amen más a la historia. Gracias. Muchas gracias, arquitecto, por su conferencia. El agradecimiento al arquitecto Juan Alanís Tamés por su conferencia. La maestra Francisca Rodríguez Ibarra, directora de nuestra institución, le hará entrega de un reconocimiento por su destacada participación. Pues muchas gracias por el apoyo que ha brindado a la comunidad educativa de la preparatoria número 6 y sobre todo a todas las preparatorias del nivel medio superior de la universidad. Y para eso yo quiero leer el reconocimiento que el día de hoy la preparatoria le hace a usted. Dice así: la preparatoria 6 de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al arquitecto Juan Alanís Tamés por su conferencia del Nuevo Reino de León al naciente Estado de Nuevo León, impartida el día 23 de febrero de 2012. Alere Flaman Veritatis, Montemorelos, Nuevo León. Gracias. Igualmente, arquitecto, le queremos hacer esta entrega de este pequeño obsequio. Es una muestra de los productos que se hacen aquí en nuestra región, todo con mucho cariño, de parte de todos los estudiantes, de toda la comunidad educativa de la Preparatoria 6.